El derrumbe de los grandes almacenes Samsung se produjo el 29 de junio de 1995 en Seúl, Corea del Sur. Debido a un fallo estructural en la construcción, las 5 plantas del edificio se derrumbaron totalmente con miles de clientes en el interior, hecho que dejó cientos de víctimas mortales y que a día de hoy sigue siendo una de las mayores tragedias en Corea debido a la negligencia y ambición de algunos cuantos. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte si aún no eres parte de esta comunidad, para que no te pierdas de los futuros videos. Eso de verdad me ayuda bastante, te lo agradezco muchísimo, y sin más que agregar, comencemos. Para tener un poco de contexto, en la década de 1980, Seúl había vivido un notable desarrollo inmobiliario motivado por la concesión de los Juegos Olímpicos de 1988 y el crecimiento económico. Corea del Sur había impulsado su economía con un modelo de conglomerados empresariales denominados chaebol, que invertían en distintos sectores estratégicos a cambio de medidas proteccionistas, apoyo político y financiero. En aquella época, la construcción estaba limitada a contratistas nacionales que solían apurar los plazos para asumir el mayor volumen de trabajo posible. Todo ello conllevó problemas de seguridad y defectos en muchas infraestructuras. El caso más conocido fue el del derrumbe del puente Songsu en 1994, que supuso un endurecimiento de las inspecciones técnicas de edificios. Uno de los conglomerados existentes en aquella época fue Samsung, fundado en 1963 por el empresario Lee Jun. Desde 1991, el presidente de la empresa era su hijo Lee Han-sang. En 1987, el grupo Samsung comenzó a construir un gran edificio en el distrito de Socho, una de las zonas con mayor renta de Seúl. En un primer momento, se había planificado un bloque residencial de 4 plantas, para lo cual subcontrataron a otra constructora. Sin embargo, Lee cambió de idea con la obra ya avanzada para añadir un nuevo piso y albergar unos grandes almacenes sin modificar el tipo de construcción. La empresa subcontratada se negó a continuar bajo esas condiciones, así que Samsung lo asumió a través de su propia división. El edificio ocupaba una superficie de 29,000 metros cuadrados con una altura de 27 metros, 5 plantas en superficie y estacionamiento subterráneo. Estaba dividido en 2 bloques conectados por un atrio. El ala norte albergaba los grandes almacenes, mientras que el ala sur acogía oficinas y equipamientos deportivos. Sin embargo, la constructora cometió varios errores que comprometieron la estabilidad de la infraestructura. Todos estos detalles no trascendieron a la opinión pública y se mantuvieron en secreto. Finalmente, la inauguración de los grandes almacenes tuvo lugar el 1 de diciembre de 1989. En el momento del siniestro, contaba con una plantilla de casi 1,000 empleados y una afluencia media de 40,000 clientes al día. Antes de que se produjera el derrumbe, había señales que indicaban problemas estructurales. En abril de 1995, algunos empleados de los grandes almacenes
ya habían reportado grietas en el techo y filtraciones de agua, especialmente en la quinta planta. Para entonces, la gerencia de Sampung estaba al corriente de los problemas, pero consideraba que podía solucionarlos simplemente con obras de remodelación. En la mañana del 29 de junio de 1995, el dueño de un restaurante del quinto piso reportó una enorme grieta cerca de una viga de carga, correspondiente, según los planos, a la columna 5E. Así que la gerencia ordenó el cierre completo de toda la planta. Conforme transcurría el día, se escuchaban fuertes ruidos en el techo, causados por la vibración de las máquinas de aire acondicionado que habían empezado a hundirse. La única reacción al respecto fue apagar el sistema de climatización. El gerente convocó una reunión de urgencia con los responsables de Sampung en las oficinas, aproximadamente a las 3 de la tarde, para reportar la situación y estudiar la evacuación del edificio por motivos de seguridad. Sin embargo, Yi-jun le restó importancia y ordenó mantener el negocio abierto durante el resto del día sin avisar a los empleados. Alrededor de las 5 de la tarde, el techo del ala norte había comenzado a hundirse. Muchas de las personas que se encontraban en las plantas superiores lo notaron y pudieron salvar su vida al trasladarse al ala sur mediante salidas de emergencia. No obstante, la actividad continuaba con normalidad en los pisos inferiores. Los pilares de la planta baja empezaron a ceder alrededor de las 5:52 de la tarde, momento en el que finalmente se ordenó la evacuación de todo el edificio, pero ya era demasiado tarde. 5 minutos después, a las 5:57 p.m., los pilares del quinto piso quebraron y las 5 plantas del ala norte se hundieron en menos de 20 segundos. Según el informe oficial, había más de 2,000 personas en el interior de la zona colapsada. Debido a que no dio tiempo a completar la evacuación, mucha gente falleció en el acto o quedó atrapada en las ruinas del edificio. La policía y los bomberos aparecieron pocos minutos después de que sucediera el siniestro, mientras que la maquinaria pesada llegó hasta el día siguiente. Los servicios de rescate lograron sacar a numerosos supervivientes en los primeros días, pero tuvieron muchas dificultades por la inestabilidad de la zona y el riesgo de derrumbe del resto del complejo. Las únicas estructuras que habían quedado en pie fueron el ala sur por completo, donde se encontraban las oficinas, y la torre del ala norte, con varias personas atrapadas entre los pisos descubiertos. Con el paso del tiempo, el equipo continuó rescatando a personas en las plantas subterráneas, entre ellos un grupo de 24 empleados de limpieza que habían permanecido encerrados en una habitación durante una semana completa. 16 días después de la tragedia, se rescató a la última persona con vida, Park Sung-yeon, una joven de 19 años que había permanecido bajo las ruinas con heridas superficiales. Después de retirar todos los escombros y los cadáveres, el edificio fue desmantelado por completo entre 1995 y 1998. El saldo total de víctimas fue de 502 fallecidos, 6 desaparecidos y 937 personas resultaron heridas de diversa consideración. La mayoría de las muertes
estuvieron provocadas por aplastamiento, intoxicación por monóxido de carbono y falta de aire. Se trata del accidente más mortífero en la historia de Corea del Sur desde su constitución en 1946. Durante años, fue el derrumbe de un edificio con más víctimas mortales de la historia, hasta el atentado contra el World Trade Center en 2001 y el derrumbe no intencionado del Rana Plaza de Bangladesh en 2013. El gobierno surcoreano abrió una investigación oficial dirigida por Lan Chong, profesor de ingeniería en la Universidad de Dankook. La policía detuvo inmediatamente a los máximos responsables de Samsung, el fundador Lee Jun y su hijo Lee Han-sang, así como al gerente de los grandes almacenes y al arquitecto que diseñó la obra para que participasen en los interrogatorios. Aunque en un primer momento se apuntaron causas como un escape de gas o un atentado terrorista, ambas opciones fueron descartadas. Las conclusiones finales indican que el derrumbe se produjo por fallos estructurales en la construcción. Lee Jun había tomado personalmente varias decisiones que comprometieron la seguridad del edificio. En primer lugar, ordenó reducir el tamaño de las vigas de carga a 60 centímetros en lugar de los 80 centímetros del proyecto original y espaciarlas más para ganar superficie comercial e instalar escaleras mecánicas. Todo esto a costa de que las vigas de carga soportaran muchísimo más peso de lo que deberían. Y, por último, el propietario había añadido una quinta planta que no estaba prevista para acoger 8 restaurantes con calefacción tradicional, lo que suponía añadir más peso por el tamaño de las losas de hormigón. Además, en el techo de los grandes almacenes se habían instalado 3 unidades de aire acondicionado de 45 toneladas, 4 veces más por encima del límite recomendado para esa estructura. En 1993 hubo que cambiarlas de sitio, pero en vez de levantarlas con una grúa, se decidió arrastrarlas por el suelo con rieles. Al hacerlo, se abrieron grietas en el techo y se produjo un daño estructural en la columna 5E, causa final del derrumbe. Para no tener problemas con los cambios en los permisos de la obra, Lee Jun y también Lee Han-sang reconocieron haber sobornado a las autoridades del distrito de Socho. Este testimonio condujo a la detención de una docena de cargos públicos del ayuntamiento. Lee Jun asumió la decisión de no haber evacuado el edificio por el impacto negativo que podía haber tenido en su negocio. El 27 de diciembre de 1995, el Tribunal Supremo condenó a Lee Jun a 10 años y medio de cárcel por negligencia criminal, aunque fue reducida a 7 años y medio después de la apelación. Lee Jun falleció el 4 de octubre de 2003 a los 81 años, pocos meses después de haber cumplido la pena. Lee Han-sang fue condenado a 7 años por homicidio involuntario y al salir de la cárcel viajó a Mongolia para trabajar como pastor evangélico. Además, 12 cargos públicos del distrito fueron condenados a penas de prisión, inhabilitación y multas por haber aceptado sobornos. El conglomerado Samsung terminó desapareciendo en 1996
como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por el derrumbe de los almacenes. La familia Y cedió todo su patrimonio para costear las indemnizaciones al Estado y a las víctimas. Debido a la implicación de Sampung, con acusaciones probadas de corrupción y negligencia en la construcción, se generó un debate sobre la excesiva influencia de los conglomerados en la economía surcoreana. El monumento en memoria a las víctimas se encuentra en el Parque Municipal de Yangche, a 4 kilómetros del lugar de los hechos. Por otro lado, en el terreno donde se encontraban los grandes almacenes, se ha edificado una urbanización de apartamentos de lujo inaugurada en 2004. Hemos llegado al final de este caso que, sin duda, demuestra cómo la ambición y el deseo de riqueza y poder pueden apoderarse de la razón y cegar a quienes muchas veces tenían cientos de vidas humanas en sus manos. Por favor, deja tu opinión debajo en los comentarios. Me encantaría leer qué opinas al respecto sobre este caso. Yo me despido por hoy. Esto fue Terror al Máximo.